Dios les bendiga. Estamos aquí en el Rancho de Fe transmitiendo una vez más la palabra de Dios a través de este medio. Le damos gracias a Dios por la oportunidad y la bendición que nos da de compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, cuyo título lleva Nunca solos. Nunca solos. Quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, capítulo 14, 15 y 16. Jesucristo tiene una plática muy extensa, en especial con sus discípulos, porque es en el tiempo de su ministerio en el cual les anuncia que Él va allá a ascender al Padre. Está muy próxima su muerte, está muy próxima su ascensión, y esto causa mucho malestar en la vida de los discípulos, mucha preocupación e inclusive mucho temor a lo que Jesucristo les exhorta y les dice: no tengan miedo, si creen en Dios, crean en mí. Ustedes en algún momento donde yo estoy, ustedes también van a estar. Les dice también: miren, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a ascender al Padre, pero el Padre y yo les vamos a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús está en una plática muy intensa con ellos, y encontramos un versículo clave que se aplica en la experiencia de los discípulos por lo que ellos estaban atravesando y más de lo que iban a vivir, y en la experiencia misma de Jesús por lo que estaba pronto Él a enfrentar. En este capítulo 16, el verso número 32, Jesucristo les dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Repito la última frase: y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es por eso la afirmación: nunca solos. ¿Por qué? Porque el Padre está con nosotros. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, y vamos a ver a través de varias historias del Antiguo Testamento, en especial, de cómo cuando Dios se hace presente en nuestra vida, todo cambia. Cómo cuando Dios nos hace ver que está con nosotros, podemos seguir adelante, cualquiera sea nuestra situación, nuestra condición. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Jesucristo alentaba a sus discípulos y les decía que ellos no se iban a quedar solos, pero Él mismo estaba a muy poco tiempo de enfrentar una soledad total, una soledad donde sus discípulos le iban a abandonar, donde iba a ser apresado, maltratado, injuriado y por último crucificado, Señor. Pero Él sabía que tú ibas a estar ahí, oh Padre, con Él en todo momento, de tal manera que no dejarías su alma en el Seol, como ya la misma profecía lo decía, que al tercer día lo ibas a levantar de entre los muertos, para que el mensaje estuviera completo, tuviera el fundamento de nuestra fe. No solamente creemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, creemos que tú le levantaste de entre los muertos y está a tu diestra ahora intercediendo por nosotros. Por eso podemos decir con tanta seguridad: Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros, y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Si leen todo el capítulo número 16, se van a encontrar con un diálogo muy fuerte de Jesús con sus discípulos, donde les advierte que ellos iban a tener una tristeza muy profunda en sus corazones, que se iban a encontrar en una condición muy difícil. Pero Jesucristo les dice: esto es solamente por un poco de tiempo y es necesario. Él mismo dice que tenía que enfrentar el momento más difícil, más complicado de su ministerio. Él había ido a Jerusalén sabiendo que ya de Jerusalén no iba a salir, sabiendo lo que le esperaba en aquel lugar. Él tenía el poder y la autoridad, decía, para poner su vida y para volverla a tomar. Esa potestad él había recibido del Padre. Sin embargo,
lo que la palabra de Dios nos enseña es que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía que lo que estaba por venir era muy fuerte para Él. Uno de sus discípulos lo iba a negar, y no lo iba a negar una vez ni dos, lo iba a negar 3 veces. Uno de sus discípulos ya le había entregado para este momento de su vida, ya había hecho un trato para entregarlo. Él sabía que todo esto iba a acontecer. Los demás de sus discípulos, él sabía que al momento de ser apresado, todos lo iban a abandonar. Cada quien se iba a ir a su casa. Y nosotros encontramos esta verdad si seguimos leyendo todo el Evangelio o cualquiera de los otros 3 Evangelios, Mateo, Marcos o Lucas. Nos mencionan esto, que cuando Él es apresado, realmente se cumple lo que Jesucristo dijo en este versículo que acabo de leer. Ustedes van a ser esparcidos y me van a dejar solo, completamente solo. Pero Jesucristo hace una gran afirmación. Dice, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre, dice, está conmigo. El Padre está conmigo. Qué importante declaración de Jesús, porque la soledad a veces no solamente depende del número de personas que están a nuestro alrededor. Hace unos días atrás estaba viendo un documental de los famosos que han muerto trágicamente y más de los famosos que se han suicidado. Deportistas, cantantes, actores, políticos, y la lista es larga de personas que tenían muchos bienes, muchas posesiones, mucho dinero, que podían alcanzar o comprar cualquier cosa humanamente hablando o materialmente hablando. Y sin embargo, en algún momento de sus vidas sintieron tal vacío en su corazón que optaron por quitarse la vida. Y decía, ¿por qué? Si tenían lo que muchos a veces anhelan. Tenían posición, tenían poder, tenían dinero, tenían casi todo. Pero había algo en sus vidas que los hacía sentirse solos. Y como no había nadie, humanamente hablando, que los respaldara, ellos optaron por un camino que ya no hay vuelta atrás. Y se quitaron la vida. ¡Qué triste! Pero a veces nosotros también podemos pasar por tiempos difíciles, por tiempos complicados. David lo describió, que a veces pasamos por valles de sombra de muerte. A veces nosotros podemos pasar por tiempos complicados y vivimos, lo he compartido en otras ocasiones, he dicho esta frase, vivimos en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Sin embargo, es en este tiempo en el que más debemos depositar nuestra confianza en Dios. Porque eso es la primera parte de lo que quiero compartir contigo. La soledad a veces llega a nuestra vida de sorpresa, imprevisto. No nos lo esperamos, no lo buscamos, simple y sencillamente a veces nos sucede por alguna situación que vivimos o por alguna situación en la cual nosotros atravesamos. Y a veces puede estar nuestro cónyuge a nuestro lado y no cubrir todo lo que nosotros estamos necesitando. Pueden estar nuestros padres a nuestro lado y no cubrir toda esa necesidad que nosotros tenemos. Podemos estar rodeados de nuestros amigos, compañeros, hermanos en la fe, y sin embargo a veces ni aún así hay algo que no se puede suplir en nuestra vida. Y nos sentimos solos, nos sentimos aislados, sentimos que no sabemos hacia dónde ir, qué escoger, qué hacer, qué decidir. Los tiempos difíciles llegan a nuestra vida. Yo he compartido de una manera así personal con algunos amigos en especial o hermanos, y les he dicho que solamente en una ocasión
yo pasé fueron algunas semanas, si no mal recuerdo, que yo sentí en parte lo que es la depresión. Exactamente cuando cumplí 30 años, hubo algo que pasó en mi vida en el que yo me sentí deprimido. Y nada me llenaba y nada me gustaba y yo sentía un vacío muy grande en mi vida y no entendía qué pasaba. Y solamente se quitó eso en una ocasión. Me puse a orar y le dije: Señor, esto no puede ser tuyo, esto no está bien, por favor quítalo. Y solamente fueron un espacio de 2 o 3 semanas y se fue. Nunca más lo volví a sentir en esa magnitud. No digo que no he pasado por tiempos complicados o difíciles que a veces me ha costado seguir adelante, pero nunca como en esa ocasión. Y fue solamente un cambio de edad, que no fue que me diagnosticaron una enfermedad incurable, ni nada que se le parezca. Fue solamente cumplir un año más de edad, tan simple como eso. Y yo me sentía tan mal. Pero les decía, a veces llega a nuestra vida. Nosotros podemos encontrar en la Escritura momentos difíciles en algunos personajes que se sintieron de esta manera, se sintieron solos. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de un hombre llamado Jacob. Él tenía un hermano que se llamaba Esaú. Ustedes pueden leer la historia a partir del capítulo número 27 de algunas cosas que voy a parafrasear. En especial a partir del verso 30 de este capítulo 27. Jacob engaña a su hermano, engaña a su padre por tal de obtener la bendición del primogénito. Nosotros ya no acostumbramos mucho eso, pero en los tiempos bíblicos, en especial del Antiguo Testamento, la bendición del padre sobre su hijo primogénito era muy importante. Jacob no era el primogénito, su hermano Esaú era el primogénito. Pero en alguna ocasión, Esaú hizo un trato con Jacob y le dijo: yo te cambio mi primogenitura porque me des de comer. Y él hizo trato rápido, pero pasó todavía tiempo y llegó el momento en que su padre tenía que dar la bendición al primogénito. Yo creo que Esaú se le había olvidado, porque Esaú esperaba esa bendición. Pero Jacob, como era bien listo, se le adelantó y recibió la bendición de su padre. La historia está interesante, léanla ahí en el libro del Génesis. Yo solamente lo voy a parafrasear un poquito. Esto ocasionó que su hermano se enojara a tal punto que dijo: si yo veo a Jacob lo voy a matar. A tal punto fue su molestia que él estaba dispuesto a matar a su hermano. Esto ocasionó tal temor en Jacob que dijo: yo no puedo enfrentar a mi hermano. En este capítulo 27, les decía, del libro del Génesis, nosotros encontramos que en algún momento Jacob tiene que huir, salir de la tierra de Canaán, ir hasta la tierra de Harán, porque si hubiera tenido un encuentro con su hermano, hubiera sido desastroso. Él tiene que huir. Pero en su huida tuvo que abandonar a su padre, que ya estaba grande de edad. Tuvo que abandonar a su hermano, huyendo de él con temor. Tuvo que abandonar a su madre, que él era el consentido de su mamá, o él el preferido. Su mamá lo cuidaba mucho a Jacob. Y tuvo que salir huyendo. ¿Y saben cómo salió? Salió solo. Solo salió. No hubo quien lo acompañara, no hubo criado que lo acompañara. Nadie lo acompañó. Él tuvo que irse solo. Muchos kilómetros tenía que recorrer para llegar
al lugar a donde él se dirigía. A veces tenemos que tomar decisiones y tenemos que salir, si no huyendo, a veces ir a otro lugar, y a veces nos sentimos solos. A veces las circunstancias nos llevan a abandonar algo y nos sentimos solos. No es el único. Si ustedes van al libro de los jueces, se van a encontrar a un hombre que se encontraba escondido en un lagar limpiando el trigo, porque los que estaban alrededor de ellos iban y les robaban todo lo que ellos con mucho trabajo podían adquirir. En el capítulo número 6 del libro de los jueces se encuentra la historia de un hombre llamado Gedeón. Este hombre, cuando tiene un encuentro con un ángel de Dios, le dice este ángel: varón esforzado y valiente. Y le dice que Dios está con ellos, y Gedeón se queja y dice: pero yo estoy aquí escondido. Ellos tenían temor, ellos tenían miedo de que los madianitas que estaban alrededor fueran y les quitaran todo lo que ellos con mucho trabajo podían juntar, de sus cosechas, de su ganado. No les dejaban absolutamente nada, tenían que estar escondidos, trabajando mucho, y los enemigos venían y les quitaban lo poco que a veces tenían. Cuando a veces nos pasa algo así, que vamos y adquirimos algo con tanto esfuerzo, y después en un momento, en un instante, se va todo, decimos: y ahora, como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahorita hay mucha gente en el sur de nuestro país, allá en Tabasco, gente que se inundó, se les inundó la ciudad, y perdieron sus casas, perdieron sus posesiones, algunos perdieron sus familiares. ¿Cómo creen que se siente esa gente? La impotencia que tiene en su ser, la frustración por la que pueden estar pasando en estos momentos. Están sufriendo, están dolidos, y están esperando a la mejor ayuda del gobierno. Algunos reciben ayuda de algunas quizás organizaciones, otros más de algunas iglesias. Y qué bueno, porque ellos en el momento del percance se sintieron solos. Así le pasó a Gedeón, así le pasó a Jacob. Jacob de camino, Gedeón limpiando trigo, limpiando ahí su cosecha, pero solo. Si nos vamos al libro del profeta Samuel, encontramos a alguien que fue el mejor rey de Israel, el rey David. Y el rey David, en algún momento de su vida, cuando tuvo una confrontación con el rey Saúl, antes de David ser coronado como rey, dice que provocó tal enojo en Saúl, que Saúl quería matarlo, y lo persiguió, lo amenazó, lo persiguió, lo hizo huir, andar en los montes, y llegó hasta un lugar que le llamaban la cueva de Adulam, y ahí se metió y ahí se escondió, y no sabía qué hacer. Y después llegó con un sacerdote, le pidió de comer, pero David se encontraba solo también. Y las personas que se acercaron con él también eran gente despreciada, era gente que los habían rechazado, era gente que estaba huyendo, estaba solo, al punto que en algún momento de su vida, a ese punto llegó, que se hizo pasar por loco. La historia dice que caía saliva de su boca y hacía cosas extrañas. En su huida, él se sintió solo. Lo amenazaron de muerte, y eso provocó tal condición en su vida que él
huyó solo. ¿Cómo se habrá sentido David en esa cueva de Adulam? ¿Cómo se habrá sentido David entre las montañas, huyendo? Triste la condición. A veces cuando la amenaza llega a nuestra vida, es una sensación tan fuerte. Yo no sé si algunos de los que escuchen este mensaje en algún momento han sido extorsionados. Hace 12 años aproximadamente, a mí me quisieron extorsionar con llamadas y amenazas y una serie de cosas, donde uno no puede ni asomarse tan siquiera a la puerta, donde le dicen la camioneta negra que ahí está a media cuadra de tu casa, está viendo a ver si sales o entras, y uno abre la puerta y lo primero que ve es una camioneta negra. Y sientes y sales, y si vas a comprar algo, sientes que alguien va detrás de ti, y puede estar tu esposa, puede estar tus amigos, a lo mejor ya le hablaste a las autoridades y como quiera te sientes desprotegido. Es una sensación tan fea, donde nos sentimos a veces solos. En el libro del profeta Jeremías, lo compartí en el transcurso de la semana en los devocionales, en el capítulo número 33, verso número 3, donde el profeta dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice que esta revelación de Dios, él la recibió en los patios de la cárcel. En la cárcel, ahí estaba, ahí recibió él la revelación de Dios. ¿Con quién estaba en la cárcel? No estaban sus compañeros profetas, no estaba su rey ayudándole, no estaba nadie del pueblo de Israel. Él se encontraba en aquel lugar también solo, no había nadie más. A veces llega esa condición a nuestra vida. Y para terminar, ¿qué decir en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo? Si ustedes leen la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, la descripción que él da de su ministerio, hermanos, de veras que no lo tomaríamos como un buen currículum o como una buena forma de publicidad para llamar a alguien al ministerio. Ahorita son muchos los que están siendo ordenados como pastores. Qué bueno, gracias a Dios. Entre más se predique la palabra, tendremos una sociedad mejor. Es lo que necesitamos, escuchar más de la palabra. Pero fíjense, el currículum del apóstol Pablo, cuando habla acerca de su ministerio, y pudiéramos decir, de veras Dios lo habrá llamado al apóstol Pablo, porque la manera en que él llevó su ministerio fue difícil. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios, a partir del verso 22: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. Hasta ahí está muy bien lo que el apóstol Pablo dice. Pero fíjense lo que dice después: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces,
en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo se habrá sentido el apóstol Pablo cada vez que pasó algo como esto? ¿Cuántos de nosotros, si en una ocasión nos dieran 39 azotes, seguiríamos predicando? Gracias a Dios no vivimos en esta situación. Pero creo que en muchas de estas ocasiones el apóstol Pablo se sintió solo. Pero no dejó de predicar. La mayoría de las cartas las escribe desde la cárcel para sus iglesias amadas, para aquellas iglesias que él estableció en diferentes lugares. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Jacob estuvo dispuesto a irse desde la casa de sus padres a otro lugar? ¿Por qué Gedeón estuvo ahí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Acaso Dios nos dejará en esa soledad? ¿Acaso Dios nos dará la espalda y nos dirá, ahí te vas a quedar? No, Jesucristo nos dice la segunda parte, no estoy solo. Cuando Dios toma lugar en nuestra vida, en lo que estamos pasando, entonces todo empieza a tener sentido. Ahorita les parafraseo un poquito la historia de Jacob. Si ustedes siguen leyendo esta historia, dice su historia que él llegó hasta un lugar donde ya cansado se puso a descansar y durmió, puso unas piedras y ahí se recostó. Y dice que en ese lugar él pudo ver una escalera que salía de esas piedras al cielo y que veía ángeles que subían y bajaban por esa escalera. Fue tal la visión de él que dijo, en este lugar Dios habita y yo no lo sabía. En ese lugar él tuvo un encuentro con Dios y desde ese momento un hombre que salió huyendo sabía que Dios estaba con él, que Dios lo iba a llevar con bendición a este lugar al cual lo llevaba. E inclusive Jacob hace un acuerdo, un pacto con Dios y le dice, llévame con bendición, tráeme con bendición y yo te voy a dar a ti de todo lo mucho que tú me des, yo te voy a regresar. Y Jacob tuvo tal experiencia con Dios y tal seguridad que Dios iba con él, que si leen toda la historia de la vida de Jacob, le hicieron su suegro, le hizo lo que nosotros llamamos aquí en México muchas tranzas, pero de todas Dios lo libró y Dios lo prosperó y Dios le dio en gran manera bienes. Después de que salió solo y sin nada de su casa, Dios lo bendijo de una manera grande y maravillosa. Muchos años le llevó. No te puedo decir que fue de un día para otro, de un mes para otro, de un año para otro. No, para su suegro, nada más para él trabajó 21 años para su suegro. Pero después regresó y cuando regresó y tuvo un encuentro con su hermano Esaú, todo estaba saldado. No había rencor entre ellos. Hubo un encuentro hermoso entre ellos como hermanos. Jacob en aquel lugar que tuvo su primer encuentro con Dios, volvió a experimentar el poder de Dios sobre sus vidas y hasta cambio de nombre recibió. No te llamarás más Jacob, le dijo Dios, ahora tu nombre será Israel. Así es Dios. Cuando Dios toma parte en nuestra vida, cuando nosotros sentimos que Dios está en el momento preciso, entonces las cosas empiezan
a cambiar. Les comenté de Gedeón, es cierto, estaba escondido, estaba limpiando el trigo, pero un ángel se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente, Dios te ha escogido para que con esta tu fuerza tú liberes al pueblo de Israel. Primero Gedeón le dice: ¿cómo es posible que si Dios está con nosotros estemos en tal afrenta? Y el ángel le dice: no va a ser así para siempre, no vas a estar en esa condición en todo momento. Dios va a usar tu vida para que tú traigas libertad al pueblo de Israel, para que se manifieste su gloria sobre tu vida y sobre su pueblo. Y Dios hizo tantas maravillas a través de él. ¿Qué tiempo me faltaría ahorita para contarles de todo esto? Pero si quieren, vean la historia de Gedeón ahí en el capítulo 6 del libro de los Jueces, y se van a dar cuenta de cómo Dios se manifestó de una manera increíble sobre su vida. ¿Por qué? Porque él ahí en aquel momento podía sentirse solo, pero no estaba solo. El pueblo de Israel en aquel tiempo parecía estar desprotegido, pero no estaban desprotegidos. Dios tenía bendición para ellos. El rey David pudiera parecer también, hablamos de él hace un momento, les comentaba que por loco se hizo pasar, pero él siguió confiando, esperando en Dios, no se atrevió a ir en contra de su rey, tuvo la oportunidad de matar al que lo perseguía y no lo hizo por temor a Dios y porque sabía que Saúl era el ungido de Jehová. Y esperó el tiempo. Y cuando empieza el segundo libro de Samuel, encontramos lo primerito, que David es ungido para ser el rey de Israel. Dios no lo dejó en aquel momento, Dios no lo dejó en aquel lugar, Dios no lo dejó así para siempre. Dios estaba con él en todo momento y llegó el punto en el que todo empezó a cambiar. Pero en algún momento él se sintió solo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en su vida y en su ministerio, lo describe de esta manera: fui perseguido, maltratado por el pueblo al que pertenezco y por aquellos que son contrarios. Pero el apóstol Pablo dice a partir del verso 30 de ese mismo capítulo 11 que les leí hace un momento: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y después dice: y conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dios lo llevó hasta el tercer cielo. De tal manera, tal experiencia, y sabía que tenía tal respaldo de parte de Dios, sin importar por todo lo que había atravesado, que él podía decir con toda seguridad: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando él estaba próximo a morir, él decía: yo acabé mi carrera, ahora me está aguardada la corona que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Él sabía que tenía un premio de parte de su Padre, porque él había corrido la carrera que tenía por delante, siempre puestos los ojos en Jesús. Cuando Dios está con nosotros, nunca más estaremos solos. Es por eso tan importante que para que esto se haga realidad, porque pudiéramos decir: ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Tienes que abrir tu corazón a Jesucristo. Tienes que pedirle a Jesús que perdone tus pecados. Tienes que pedirle a Dios que limpie tu vida.
Tienes que reconocer tu condición de pecador. Tienes que reconocer que solamente Él es santo y Él tiene la autoridad para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Tienes que decirle a Jesucristo: te recibo como mi Señor y Salvador. Y quiero decirte que cuando tú haces esto con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, le dices a Jesús: quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Nunca más estarás solo. Nunca más. Y termino con esto. No siempre vamos a pasar, he insistido, por situaciones tan complicadas. Pueden llegar, no las vamos a poder evitar. En algún momento de nuestra vida van a llegar. Pero sea que recibas aquí que es posible tener la seguridad de que Dios camina contigo y de que Dios te puede bendecir en lo material. Como puede ser que eso material que tú ves en muchos, quizás tú digas: ¿por qué a mí no me sucede? Dios no está más lejos de ti que de lo que pudiera estar, o más cerca está de ellos que de ti. No es así. Dios tiene promesas de bendición para ti aquí en la tierra, y Dios tiene bendiciones para ti el día que Jesucristo venga, o el día que Dios nos llame a su presencia. Lo que quiero compartir y que quiero que quede grabado en tu mente y en tu corazón es que Dios no quiere que te sientas solo. Ahorita hay mucha gente que se siente así. Mucha gente que por su seguridad, que por su manera de cuidarse y de guardarse de todo lo que está pasando a nuestro alrededor respecto a este virus que anda por ahí, se han tenido que aislar en mucho de sus amigos, de sus familiares, de sus hermanos en la fe. Déjame decirte, no estás solo. Dios está contigo. Hay muchos que han entrado a una sala de hospital, algún cuarto de hospital, y nadie puede acercarse con ellos más que solamente el personal de seguridad social. Déjame decirte, no estás solo. Dios está contigo. Dios está ahí. Ahí tú puedes clamar delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a seguir adelante. Puedes recibir mucha bendición como la recibió Jacob. Puedes ser usado por Dios de muchas maneras, de una manera increíble como lo fue Gedeón. Puede ser que tengas grandes riquezas al final como las tuvo David, que ocupó el lugar más alto en el pueblo de Israel. Pero puede ser también que tu vida se vea envuelta como la vida del apóstol Pablo en medio de problemas, de dificultades, de persecuciones, de agresiones y tantas cosas por predicar el evangelio. O puede ser que como Jeremías, desde un lugar complicado como la cárcel, porque lo hizo desde la cárcel, venga la palabra de Dios sobre tu vida para que la sigas compartiendo. Y termino con los versículos de contexto de Isaías 33:3. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad.
porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de la casa y de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, porque Dios estaba con ellos. Nunca solos. Cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nunca estaremos solos. Vamos a orar. Señor y Dios, muchos hemos sentido a veces, Padre, esa soledad. A veces por un poco de tiempo, Señor, y gracias a Dios por ello. Algunos a veces de una manera prolongada. Pero, Señor, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que nunca estaremos solos. Jesucristo les dijo a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Jesucristo mismo, cuando estuvo, Señor, ya listo para ir a la cruz, Señor, Él sabía que no iba a contar con sus discípulos. Él sabía que no iba a contar con ninguna de aquellas personas a las cuales Padre les había hecho un milagro. No iba a estar ahí ninguno de los que habían visto sus maravillas. No iba a estar, Señor, ninguno de los que tomaron el pan o los pescados, Señor, y se saciaron. No iba a estar ninguno de ellos, Señor. Pero tú allí ibas a estar. Allí tú, Padre, ibas a estar con tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Señor, sabemos de la misma manera que hoy tú estás con nosotros, Padre. Lo podemos sentir, lo podemos ver, Señor, en tu provisión, en tu protección, en la salud, Señor. Y Padre, aun cuando a veces eso tarda, sabemos que hay más promesas que tú tienes para nosotros. Siempre tendrás una palabra de bendición para nosotros, una palabra de aliento para seguir adelante. Cuando, Señor, hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nunca más estaremos solos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en esta hora, que si hay alguien que está viendo esta predicación, Señor, y se ha sentido de esta manera, hoy pueda abrir su corazón y decirle a Jesús: te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, limpia mi vida y nunca más permitas que me sienta solo. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a orar antes de terminar esta transmisión para recoger una ofrenda. Acuérdense que tú eres el administrador de esta ofrenda. No te voy a dar número de cuenta para que la deposites a ninguna parte. Solamente te pido que lo que Dios ponga en tu corazón lo separes, lo pongas aparte. Y cuando tú andes ahí de camino y veas a alguien que está pasando por necesidad, llévale esa ofrenda y dile: esto es una bendición de Dios para ti. Dile: esto es algo que Dios te envía. Y comparte esta ofrenda. Es de gran bendición el que podamos extender nuestra mano al pobre, que le podamos extender nuestra mano a la viuda, al huérfano, aquel que está pasando por diferentes necesidades. Es bueno que nosotros lo hagamos. El poder dar es una bendición. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Nos cuesta mucho a veces al principio, pero el cristiano debe de dar con placer, con satisfacción, sabiendo que su proveedor es Dios. Y tú puedes ser el proveedor de Dios para otras personas que lo están necesitando. Vamos a orar. Y no importa si es poco o si es mucho, lo que Dios ponga en tu corazón, sé obediente y llévale esta ofrenda a aquel que lo necesita. Todos tenemos a nuestro alrededor a alguien que a veces la pasa difícil, la pasa mal económicamente hablando, y esa es una manera en que la iglesia, tú y yo que formamos parte de la iglesia, podemos extender nuestra mano para aquel que lo necesita.
Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre. Tu palabra dice que debemos de dar, Señor, con gozo, no con tristeza, no por necesidad. Tú amas, Señor, al dador alegre, Padre. Hemos pasado, Señor, en nuestro país, en nuestra ciudad, bendito Dios, por situaciones económicas a veces complicadas, difíciles, Señor. Hay muchas familias, Padre, que tienen a veces carencia de lo más básico, Señor. Pero, Padre, hoy queremos apartar un poco de lo mucho que tú nos has dado y llevarlo a aquel que lo necesita y extender nuestra mano y decirle: esta es una bendición de Dios para ti. Padre, que lo podamos hacer con gozo, con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que tú, Señor, seguirás siendo nuestro proveedor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y acuérdate, dice Juan 14:2, que es el nombre de esta iglesia virtual: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto es para nosotros hoy, en este tiempo. Todos tenemos un lugar en los planes y en la casa de nuestro Dios. Síguenos por Facebook, por la página Juan 14:2, también por YouTube, Juan 14:2 o Narciso Santos. Ahí los videos ya están en la red, así es que los esperamos. Dios les bendiga y acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir el evangelio. Hoy puede haber alguien que tú sepas que se siente solo. Bueno, dile, puedes decir al final como Jesucristo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Dios les bendiga, Dios les guarde.